Muy buenas noches. Vamos entonces a dar inicio una vez más a nuestra charla de los días jueves, coaching con programación neurolingüística. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los patrones de persuasión pero vamos a iniciar en todo caso con un tema digamos adicional como valor agregado que quiero compartir con ustedes eh, en términos de mejorar las habilidades de conversación persuasiva en punto también de persuasión justamente. Muy bien, recuerden, mi nombre Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Vamos a estar por 30 minutos a partir de este instante, 7 de la noche, hora de Colombia, hasta las 7:30, hablando de los temas que acabamos de indicar. Bien, inicialmente permítanme mencionar, o mejor, recordar la importancia grande que tiene en punto de conseguir objetivos en la vida, que es básicamente eh, el interés, la intención de estas charlas virtuales que pueda ayudarte a tomar mejores decisiones en la vida con base en estos postulados del coaching o entrenamiento, que es un acompañamiento que un profesional coach hace a las personas a fin de ayudarles entonces a estructurar una estrategia de decisión con muchas más posibilidades de conseguir ese éxito pues que se está buscando. Y la programación neurolingüística parte del conocimiento general de cómo funciona nuestro cerebro para optimizar entonces el rendimiento, en especial energético. Todo tiene que ver con ese tema, para entonces sumar aún más esa oportunidad, esa ocasión, esa posibilidad de conseguir mejores resultados en la vida. Bien, antes de continuar con el patrón de persuasión número 13, y vamos a ver los que alcancemos en estos 30 minutos, y como lo anuncié, quiero hacer en todo caso esta información para ustedes, transmitir esta información que es importante, que hemos titulado conversación persuasiva. Los patrones son, recuerden, esas palabras específicas en un cierto orden que es apropiado mencionar, por supuesto, memorizar y con el tiempo automatizar en la estructura, en la memoria, para utilizar en una conversación con muchas posibilidades de lograr influir en la toma de decisiones de otra persona. Entonces, hay varios puntos allí, vamos a mencionarlos muy en general, por supuesto. El primero de ellos es el siguiente: procura que tu conversación sea una conversación interesante. ¿Cómo es una conversación interesante? Una conversación que, además de sintonizarse con la emoción de quien me escucha, los temas que trate, las propuestas de comunicación, generen ese ambiente de optimismo, de solución, atención, de solución, para que quienes me escuchen, para que quienes te escuchen entonces, se interesen, eso es ser interesante, en el contenido de esa propuesta que estás haciendo, desde el saludo, el contenido como tal de tu intención, de tu pretensión, debe tener en cuenta siempre un objetivo que tú debes saber cuál es, entendiendo el mapa mental de la otra persona. Entonces, primer punto, que sea interesante.
que deje, segundo punto, que esa conversación deje con ganas de más seguir conversando precisamente por el interés grande que ese tema reviste. ¿Cómo sé yo que le interesa en términos de tema, de motivación a quien me está escuchando? Muy buenas noches. Pues para eso es que escucho, para eso es que veo y observo y además percibo el estado emocional eh, por la velocidad con la que la persona habla o contesta o responde, los gestos que utiliza, lo natural, si sonríe o no, todo eso me dice en qué estado emocional y cuáles temas le interesa. Atención a esto que voy a mencionar en este instante. Generalmente, cuando alguien muestra con su conducta que un tema le interesa, hace este movimiento, se acerca para escuchar mejor a la persona que está hablando y eso indica, así no diga una sola palabra, que vivamente está interesado en eso que está escuchando. En caso contrario, si se echa hacia atrás, si se va hacia atrás, pues significa que en eso no cree, no confía, etcétera, tiene dudas y eso es lo que uno ve, lo que tú debes ver cuando estés haciendo propuestas de comunicación. Entonces, además de ser interesante y dejar con ganas de más, dependiendo pues de la actitud, de la respuesta que veas en la persona, una conversación persuasiva impresiona a la persona que es o a las personas, puede ser un auditorio, que están escuchando esa conversación. El principio es exactamente el mismo. Te estoy diciendo, te estoy informando, te estoy dando a conocer características que nos pueden estar indicando cuando una persona está convenciendo, está persuadiendo, entonces está disuadiendo a otros. Estos son varios indicadores, pueden haber más. Es aconsejable también, como cuarto tema de la conversación persuasiva, que tú digas cosas respecto de ti mismo o ti misma que generen en otra persona reconocimiento, o sea, valores, virtudes, cualidades, aficiones sanas, etcétera, etcétera. Es tu decisión. Yo solo informo aspectos, principios generales para que tú los acomodes a tu pretensión, a tu estrategia. Como quinto punto, podemos mencionar que por supuesto debes tener una intención. ¿Cuál ha de ser la intención de una persona que dialoga con otra y quiere influir en la toma de decisiones de manera ética, de manera sana, de manera honesta? Por supuesto, eso siempre lo vamos a repetir, tener una intención positiva, ayudarle a solucionar una necesidad cualquiera que esta persona requiera, que necesite y que acude a ti como consejero, tú como vendedor, tú como una persona que orienta financieramente o como ya indiqué en ventas o un maestro o para cerrar un negocio. Bueno, depende de tantos contextos. Hay una característica más de la conversación persuasiva con programación neurolingüística que nos orienta, nos sugiere que la persona oriente entonces o conduzca, si quieres ser aún, quiero ser mucho más explícito, conduzca la conversación. Eres tú quien pone las pautas de los temas y de cuándo inicia, cuándo se desarrolla y cuándo termina un aspecto en general. Estas son características, el contenido lo haces tú, lo decides tú. Gesticula, acompaña tus propuestas de comunicación, tus palabras, con gestos. Si estás hablando de alegría, tú sonríes y levantas las cejas si es o si es solo sorpresa. Si es algo que genere algo de eh, rechazo, censura, lo que sea, pues un gesto como este es importante o un gesto como este. Eso lo decides tú, perdón, según sea
tu específico estilo y esencia de personalidad. Se trata de mejorar lo que tú haces para subir las posibilidades de que el rendimiento en términos de resultados sea mucho mejor. Además de gesticular, sé congruente. Si estás hablando de un tema específico, afirmas cosas, pues tú debes ser un ejemplo de eso. Específicamente hablo del contenido de las palabras que estás mencionando. Si hablas de la salud, por ejemplo, y en medio de la conversación sacas tu paquete de cigarrillos, lo enciendes y comienzas a fumar, pues ahí hay una gran incongruencia hablando de salud por el tema del tabaco y lo que se sabe que le puede hacer a la salud. Ten en cuenta también que la mirada es poderosa en el proceso de comunicación. Te pregunto entonces, según tu objetivo, ¿qué tipo de mirada suave, fija, de pronto una mirada que pueda generar un poco de inquietud o una mirada de sorpresa? Hay miradas de miradas. Acompaña, congruencia como el punto anterior, la mirada y el poder que tiene la mirada cuando tú te comunicas. Has visto a los y a las modelos cuando desfilan en pasarela o están en un comercial de televisión. Verifica sus rostros. Ellos están formados y formadas en lenguaje no verbal, corporal, gestual, quiero decir, que debe ser entonces congruente con eso que tú estás comunicando. Y hay otra que es bien importante, muy poderosa y que debes tú tratar con mucha sutileza, con mucha delicadeza y como siempre con mucho respeto. Tú puedes dar órdenes encubiertas en tus procesos de comunicación que por supuesto sean respetuosas, que tú puedas y sientas moral y éticamente que está bien y tu emoción así lo confirme y que por supuesto eso que pretendes que la otra persona haga o no haga o lo que sea, también cumpla con este par de requisitos de ser honesto, honorable, ético, moral y por supuesto ajustado a la ley. Muy bien, dejemos estos 8 o 9 criterios importantes en la comunicación persuasiva y vamos a mirar entonces el patrón, recuerda, vamos en el número 12, vamos para el patrón de persuasión número 13, que dice exactamente así: tú ya sabes o tú ya sabes cómo. Es decir, este patrón implica que tú debes saber algo que sea aceptado por la generalidad y en consecuencia debes conocer el tipo de cultura en el que estás tú interactuando, según sea el contexto, ventas, enseñanza, deportes, dirección en una empresa, una conferencia, una solicitud, etcétera. Eso tiene múltiples aplicaciones, es lo que quiero mencionar. Estos son principios y estos patrones nos ayudan junto con los 12 que ya hemos visto y estos otros 8 o 9 criterios importantes a tener en cuenta como valor agregado para ser aún más consistente y congruentemente y más profesional, más entonces fuerte en esa influencia que tenemos sobre otras personas. Recuerda entonces este patrón que dice exactamente, tú ya sabes o tú ya sabes cómo. Y eso debe verificarlo quien escucha lo que viene a continuación de esa afirmación. Y tú debes saber que él también considera correcto, real y cierto eso que estás diciendo. Tú no puedes, perdón la palabra, cañar, mentir, utilizar falacias o argumentos que aparentemente son válidos, que son ciertos, que son lógicos, pero que en el fondo no lo son. Eso no debe estar en la estructura de una persona que sea respetuosa por sí mismo y por supuesto por las demás personas. El patrón de persuasión número 14 dice exactamente esto. Mucha atención. ¿Qué pasaría si? Y tú expresas en ese momento, dices, hablas
eso que tú necesitas ubicar en el pensamiento, en la mente, en la conciencia, si quieres, de la persona que te está escuchando, para que comience el proceso de reflexión respecto de eso exactamente que estás diciendo. Repito, ¿qué pasaría si tú eres vendedor de seguros, qué pasaría si tú tienes contratado un servicio de seguro de, por ejemplo, para el vehículo, ¿sí? Y saliendo de la oficina o en el desplazamiento X de un punto a tal punto, tuvieses un desafortunado accidente. ¿Qué pensarías tú en el momento en que veas la posibilidad de que estás cubierto o cubierta con un seguro? Y tú observas la reacción de la persona frente a tu propuesta y eso te orienta sobre el hecho de si estás convenciendo, estás persuadiendo a esta persona. Y hay un segundo patrón que hace parte de este número 14 que dice, te has preguntado y el complemento, pues según la estructura, según el rol, según el contexto, tú lo mencionas. Estás haciéndole a esa persona una pregunta un poco encubierta y quizás estás absolviendo o resolviendo una objeción sin que la persona te lo haya comunicado textual o verbalmente más bien. Tú te adelantas y resuelves de una vez una posible objeción que la persona pueda interponerte frente a un acuerdo X que tú necesites que esta persona con su colaboración pues saque adelante junto contigo. El patrón número 15 tiene tres modalidades y dice lo siguiente, ejemplo, es bueno y lo que viene a continuación es qué es eso que tú consideras bueno en el contexto en que estás haciendo esa propuesta para persuadir, para convencer. Recuerda, es bueno y dices el complemento. Segundo, o el mismo pero de una forma distinta. Es bueno que. Y obviamente a continuación viene eso que a lo que te estás refiriendo y que es bueno. O está bien tal cosa. Son tres maneras de decir lo mismo que son patrones de persuasión que elevan entonces la posibilidad de convencer, de persuadir y si lo quieres ver inclusive un poco más que de todas formas comparte esos mismos principios, seducir, ejercer influencia sobre las decisiones de otra persona que te convengan y por supuesto le convengan a esa persona. Ojo, atención a este patrón número 16. Definitivamente tú y yo somos muy parecidos. ¿Por qué? Y dices la razón o el por qué tú y esa persona a la que estás intentando convencer tienen X parecido en algún aspecto, eso genera empatía y esa es la importancia de este patrón de persuasión, generar empatía con la persona que te está escuchando. Tú y yo nos parecemos porque, o ahora en esta situación, me acuerdo que yo tal cosa que coincida con la situación de esta persona para generar entonces esa identidad en esa circunstancia, la tuya quizá pasada o presente, dependiendo del contexto, con esta otra persona, para que eleves entonces la posibilidad de influir en la conducta de quien está escuchando. Y ya casi para ir finalizando, nos quedan aproximadamente 11 minutos de esta charla de programación neurolingüística y coaching para conseguir objetivos en la vida. Quiero hacer referencia a estas 7 preguntas que yo te sugiero como coach que tú te hagas, te formules para comenzar a estructurar un proyecto o un plan de vida, una estrategia de acción entonces para conseguir objetivos, elevando todavía más las posibilidades de conseguir eso que quieres, que debe gustarte, que sea tu sueño, tu pasión, tu anhelo, que tu emoción
prácticamente te lo pida y eso y no otra cosa. Es más inteligente y te sugiero una vez más como coach que evalúes si eso que haces en cualquier nivel de tu vida corresponde a ese objetivo y si está en equilibrio con todo el resto de aspectos de tu vida y de tus relaciones interpersonales, incluidas las de pareja, con los hijos y demás. Son estas preguntas. Primera pregunta, y es obvia, de sentido común. ¿Qué quiero? Formúlate esa pregunta hoy, ahora, te pregunto a esta hora. ¿Qué quieres tú conseguir como objetivo en la vida? ¿Qué específicamente, te pregunto? No es solo tal cosa, específicamente ese tal cosa. ¿Cómo debe ser? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Los satélites o las circunstancias, el contexto entonces en general, para que sea eso que tú quieres debe ser lo más perfecto posible que haría que tu vida estuviese en un equilibrio fundamental y lleva esa misma pregunta a todos esos 6 aspectos de los que ya hemos mencionado, recuerdo, cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y el tema económico. En esos aspectos o en el que tú quieras, por supuesto. ¿Qué quieres? ¿Y cómo sería si ya fuera una realidad? ¿Cómo sería lo más perfecto posible, lo más satisfactorio para ti? Comienza a programar tu cerebro, eso es programación neurolingüística. Visualiza ese objetivo como si ya lo hubieses conseguido con las especificaciones lo más entonces específico posible, quiero decir. Número 2, segunda pregunta. ¿Cómo te afectaría eso personalmente y en tus relaciones, todas las que tengas en este momento en funcionamiento? Tercera pregunta. ¿Qué te detiene para ir a por ello, como dicen los españoles? ¿Qué es lo que te detiene? ¿El dinero? ¿La motivación? ¿Lo apropiado? ¿Lo justo? No sé, es tu vida, tú la conoces. Estamos hablando entonces de calidad de vida. Y cuando te haces este tipo de preguntas, ¿qué quiero? Por ejemplo, si ya lo tuviera, ¿qué efectos tendría eso en mi vida y en la vida de otras personas? ¿Qué es lo que yo considero un aspecto que no me ha permitido tomar acción para conseguir ese objetivo? Y una cuarta pregunta, ¿qué te detiene? Pregúntate, ¿qué te detiene? O mejor, ¿qué te importa de eso que quieres conseguir? ¿Qué es para ti esa necesidad emocional que quieres cubrir consiguiendo ese objetivo que aún no has consolidado o que quizás ni siquiera has comenzado a desarrollar o quizás a planear cómo obtenerlo? A veces piensas, pero se queda solo en diálogos mentales que no aportan mucho, como cuando en las cafeterías se escucha uno a las personas, si yo tuviera dinero, ta, 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 si yo no sé qué, si yo, si se más, pero no pasa de ese momento y de ese contexto y se quedan ahí, nunca se cumplen porque no hay un plan estructurado, no hay una motivación, no se toman muchas veces, lo digo con profundo respeto a las personas en serio, y por eso pasa y pasa el tiempo y más se puede estar alejando de esa posibilidad de conseguir eso que quieres y que muy seguramente mereces y te emociona tanto. Ese es un indicador poderoso. Tu emoción grande, bonita, ética, satisfactoria, de pasión, de alegría, de optimismo, de esperanza, esa que te hace sonreír, esa, esa meta tuya es la tuya y puede haber varias. Bueno, ¿qué otra pregunta es importante? Nos quedan 3 y puede ser, por ejemplo, esta. ¿Qué cosas me están saliendo bien en algunos aspectos de ese objetivo que ya he comenzado a desarrollar?
para que mires la conveniencia, si es tu momento o no, eso puede ser también, pero somete a este filtro esa meta que tú quieres, que tú tienes en mente considerar obtener ahora o en el futuro, para mirar si algo de eso que ya comenzó a funcionar se está verificando en la realidad para que intensifiques o sigas con la meta siguiente, la tarea siguiente, el objetivo siguiente, dependiendo entonces de tu sueño, de tu anhelo, de eso que tú quieres conseguir en la vida. Una pregunta adicional al respecto de tus metas. ¿Qué puedes tú mejorar en tu manera de pensar, en tu autocontrol emocional, en la manera en cómo te relacionas con los demás, para que ese aspecto, esa variable, aporte al cumplimiento de esa meta, para que te acerque cada vez más a su consecución? Hazte estas preguntas, nos falta una adicional, para generar una mejor posibilidad de conseguir un objetivo con muchas probabilidades de concretarlo en la vida diaria, y es mejor la siguiente: ¿qué recursos te respaldan ahora o qué necesitas que aún no tienes y cómo los podrías conseguir para que tu meta sea factible de ser llevada a cabo por ti? Es tu vida, son tus sueños y dependen exclusivamente de ti, no de la buena o mala suerte, no de tu estado financiero, no de tu salud, no de las relaciones que tengas o no tengas. Depende de tu motivación y del poder de decisión que tengas para ir en pos de eso que quieres conseguir en tu vida. Muy bien, hemos hablado por estos 30 minutos, ya casi nos quedan 3 minutitos, sobre 5 patrones de persuasión adicionales. Hemos hablado de eh, preguntas interesantes para conseguir metas en la vida y hemos hablado de aspectos básicos para una conversación mucho más persuasiva de lo que normalmente las personas comúnmente usamos en nuestra vida de relación. De esta forma, damos por hoy concluida esta nueva transmisión en vivo de coaching con programación neurolingüística para conseguir objetivos. Quedo aquí pendiente del chat para sus opiniones, sus preguntas, dejaré mi correo electrónico allí mismo, o sus propuestas de temas para, en este mismo sentido de consecución de objetivos, podemos estar haciendo algunas indicaciones, sugerencias, consideraciones o reflexiones o aportes adicionales para ayudarte a que estructures mucho mejor un plan estratégico con muchas más posibilidades de ser exitoso, para que persuadas y consigas más pronto que tarde esos objetivos que muy seguramente mereces y que todos vinimos a este mundo a cumplir. Muchísimas gracias por su atención y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.